Bien, muy buenas noches a todos. Desde este momento empezamos a grabar en la nube y damos comienzo a la clase de esta noche, agradeciéndoles de antemano la participación y la presencia de ustedes en este espacio virtual. Bien, vamos a dar continuidad de lo que quedó pendiente el día miércoles. Previo a ello, un pequeño repaso de lo que hicimos. Hemos tratado acerca de introducir el tema de las resoluciones judiciales. Hemos tratado de estructurar tres ideas fundamentales sobre las resoluciones judiciales y sus efectos principalmente, cuáles son el deshacimiento, 1, 2, la cosa juzgada, y 3, la declaración del derecho. Y de esa forma, se va a entender mejor la idea de la naturaleza y la función que cumplen las resoluciones judiciales en el proceso de que se trate, judicial, administrativo, etc. Y así hemos podido observar el concepto y algunas consideraciones acerca del término deshacimiento y el efecto y función que cumple en el proceso. Hemos visto de que se refiere principalmente a otorgar esa idea de inalterabilidad que le otorga la resolución ejecutoriada y que ha alcanzado la calidad de cosa juzgada. Esa inmutabilidad de la que se habla. Por ejemplo, en los autos definitivos y en las sentencias, también se ha dicho de que produce el efecto de la pérdida de la competencia del juez cuando se trata de sentencias, especialmente en procesos ordinarios. ¿Por qué? Porque el sistema de recursos o de impugnaciones en el código y en el anterior código, por supuesto, era que solamente la sentencia y los autos definitivos permitían el recurso de apelación, así como también el recurso de casación, lo que no ocurre con los decretos o providencias y los autos interlocutorios, dada su naturaleza, en sentido de que estos, si bien, digamos, tienen la posibilidad de alcanzar ejecutoria, están ligados al principio de preclusión y tienden hacia el desarrollo del proceso. Ello no implica o no impide que tales providencias o autos interlocutorios puedan ser mutables o pueden ser modificables o dejados sin efecto por el propio juez que los dictó, ya sea de oficio o a petición de parte. Además, que ello no implica la interposición de los recursos que le corresponden de acuerdo a ley. Es interesante observar este efecto del deshacimiento del que se habla en cuanto a los elementos de las resoluciones. Por otro lado, tenemos que a partir de la ejecutoria de la resolución, surte como efecto también la cosa juzgada. La cosa juzgada, que, bueno, es ampliamente estudiada, definida, analizada desde todo punto de vista y en todas las materias. En materia constitucional adquiere una gran fuerza de criterio y de línea que se ha mantenido desde hace
desde la formación y entrada en vigencia de los dos últimos tribunales constitucionales que han analizado con amplitud el tema de la cosa juzgada y lo ligan necesariamente al derecho internacional cuando se trata del famoso bloque de constitucionalidad. Es decir, lo ligan a la visión que se tiene no solamente de la función jurisdiccional o la tarea que deben desarrollar los jueces y tribunales. Hay un micrófono abierto. ¿Sí? Nuestra compañera Liliana, y ahora sí, ya está. No hizo perder el hilo conductor. Bien, entonces está ligado el tema constitucional al derecho internacional, al bloque de constitucionalidad y a la idea de decirle o de limitar la tarea de los jueces en cuanto a la protección de los derechos fundamentales y las garantías establecidas por el derecho internacional, la Constitución y por las leyes, por supuesto. Entonces, se alcanza la cosa juzgada cuando no existe contra ella medios de impugnación que permitan modificarla. Obviamente que ese es el mecanismo por el cual se llega, digamos, a ejecutoriar una resolución. Es decir, ya no hay nada más que impugnar, por lo tanto, estamos hablando de la decisión definitiva. Sin embargo, hemos visto también el día miércoles que esta decisión definitiva es posible modificarla a través de la llamada cosa juzgada aparente, en cuanto se pueda verificar violación de los derechos fundamentales de las partes y especialmente ligado al tema del debido proceso. ¿Qué es lo que hace la cosa juzgada? Impide volver a discutir entre las mismas personas una misma materia invocando idénticas razones. ¿Cómo se ataca normalmente de ordinario, digamos, a través de la excepción justamente de cosa juzgada, que viene a ser como antes en el código derogado, viene a ser como una excepción que tiene carácter de las excepciones previas y las otras excepciones, ¿cómo se llaman las excepciones? Que concluyen con el proceso. ¿La perentoria, doctor? Perfecto. Gracias que se me había ido ese término, ¿no? Las excepciones previas que hoy día nuestro código les denomina simplemente, las denomina excepciones, excepciones previas. Y sus pies están heridos, pero él está sano y no puedes consciente de su inmensa suerte. No muy lejos, pero del otro lado de la frontera, en la vecina Siria, hay mucha muerte por cuantificar y muchos amigos a ti. Por primera vez en la semana, el presidente Francisco López tiene prendido su micrófono. Muy fuerte su tele. Bien, bien, bien. Bien, entonces íbamos acá. ¿Cuál es la idea? Excepciones previas porque tienen que ver con el tema de los presupuestos procesales. Presupuestos procesales que se llamaban o se denominan actualmente por la doctrina presupuestos de validez y presupuestos de existencia del proceso. Es decir, por ejemplo, las famosas excepciones previas, como ser la incompetencia, la litispendencia y otras excepciones de esa naturaleza, y sin embargo las otras que se denominaban perentorias hacían directamente a la exclusión del proceso o a la eliminación de la pretensión deducida por el demandante. En este caso, la cosa juzgada viene a ser como una excepción perentoria. Entonces, este es el
el mecanismo para atacar, por ejemplo, el tema de planteamiento de un segundo proceso cuando se puede evidenciar que hay la denominada tríada de identidades, que antes le llamaban en latín actum triarum personarum, que quiere decir identidad de sujetos, de objeto y de causa. Y bueno, hoy en día también se mantiene, digamos, ese criterio, pero quien plantea la excepción debe necesariamente acreditar la existencia del otro proceso, y para ello debe de munirse de la prueba con antelación, caso que le pida al juez, por ejemplo, que ordene al otro juez en donde existe la otra causa para que remita copia legalizada del proceso del que se habla. Entonces, la idea es no volver a discutir entre las mismas personas una misma materia invocando idénticas razones. Protege entonces a las partes de la realización de un nuevo juicio y una nueva sentencia, obviamente porque posiblemente puede ser que hay una sentencia contradictoria y bueno, lo que ha resuelto un juez en forma distinta lo puede resolver el otro juez también en forma distinta. Por lo tanto, no vamos a saber a cuál de las dos acudir o mantener. Permite también cumplir coactivamente el derecho reconocido o declarado en el juicio. En este caso, esto de coactiva se denomina ejecución forzosa, y para ello vamos a mirar el artículo que les voy a decir enseguida. Por eso les dije, miremos nuestro código para poder ir haciendo el seguimiento. Tenemos aquí, por favor, si alguno lo tiene a mano, el código, el artículo 1465. 1465, y si tuviera activado su micrófono para que lo pueda leer. Adelante. De la ejecución forzosa, doctor. Sí, correcto. Artículo 1465. Principio. El acreedor puede ocurrir ante la autoridad judicial para que disponga la ejecución forzosa de la obligación por el deudor, ya mediante el cumplimiento de la prestación misma o ya por equivalente con el embargo y venta forzosa de los bienes. Muy bien. Correcto. Entonces, eso más o menos está dirigido hacia la ejecución forzosa de obligaciones. Y de obligaciones, cuando habla deudor, está hablando más o menos aquella persona que debe o que tiene la obligación de devolver o de pagar una suma de dinero. En eso estriba, digamos, el tema de la ejecución forzosa que habla este código. Sin embargo, cuando nos vamos va a ser un tema, el tema final que vamos a avanzar, cuando nos vamos al artículo 397 del Código Procesal Civil, podemos leerlo, por favor, en el numeral primero. Adelante. Artículo 397. Sí. Procedencia. Las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada se ejecutarán solo a instancia de parte interesada, sin alterar ni modificar su contenido, por la autoridad judicial de primera instancia que hubiera conocido el proceso. Entonces, ven ustedes cómo ya desde el Código Civil se venía estableciendo la idea de la ejecución forzosa. Y también, y sin embargo, el anterior código, el derogado, y justamente que tiene la misma redacción, establece, cuando habla, vimos nosotros al comienzo de la clase, la estructuración del código justamente en procesos, es decir, procesos preliminares, procesos incidentales, procesos cautelares, procesos de conocimiento, procesos de ejecución, procesos concursales y procesos voluntarios, y hay por ahí otro proceso más. Entonces hemos visto que después de los procesos de conocimiento
como lo era también el anterior código, tenemos a los procesos de ejecución. Los procesos de ejecución están estructurados de esta forma, de manera que primero se ejecutan, o sea, se empieza a tratar el tema de la ejecución de las sentencias. Fíjense ustedes bien claramente, ejecución de las sentencias. Y habla de que, habla justamente de las sentencias, ya sea, no sé, posiblemente ejecutivas, o en su caso, sentencias en procesos ordinarios o en procesos extraordinarios, en el que dispone que la autoridad de la cosa juzgada se ejecutará, las sentencias pasadas en autoridad de cosas juzgadas se ejecutarán solo a instancia de parte. No hay de oficio la ejecución sin alterar ni modificar el contenido, y esto tiene mucho que ver con la jurisprudencia de hace mucho tiempo y hasta ahora. Esto de alterar el contenido lo vamos a ver en la jurisprudencia que yo estoy extractando y que les voy a pasar enseguida. ¿Por qué? Porque normalmente lo que se hace, por ejemplo, es, como dijimos el otro día, yo demando reivindicación y por ahí, y se dan casos, por ejemplo, antiguos, especialmente en lo antiguo podemos revisar sentencias en el sistema antiguo, y bueno, en épocas pasadas, donde no se entendían muchas cosas como ahora, digamos. Entonces se demandaba solamente la reivindicación y nada más, y sin embargo el juez declaraba la reivindicación y nada más, y en ejecución de sentencia el demandante vencedor decía: señor juez, pido que me entregue la cosa, y el juez le negaba tal derecho y le decía que no era posible. Como para la cara. Por favor, su micrófono de Mabel Jerry está abierto. Ya, gracias. Entonces, y se limitaba el juez en la ejecución y decía, bueno, se limitaba a la formalidad, a lo formal. Y decía, yo no puedo ordenar nada porque la sentencia solamente dice, se declara, o sea, entendiendo que la sentencia es meramente declarativa y no condenatoria, digamos, porque puede ser que las sentencias tengan esos dos efectos, o por lo menos ahora, en el sentido de la tutela judicial efectiva, que es lo que vamos a ver, es más o menos lo que se extracta o se entiende. Es decir, de que hay que ver el derecho material y no la formalidad del proceso, para quedarse cortos y ponerse en una posición de limitación y decir, yo no puedo hacer más allá de lo que ahí dice. Entonces, por eso es que aquí habla sin alterar ni modificar su contenido. Se entiende desde el punto de vista de que no hay que alterar nada de lo resuelto, pero en el fondo. Por ejemplo, si yo declaro probada la reivindicación, o probada la cosa juzgada, o probada la nulidad, esa decisión es la que no puede modificarse. Pero lo otro, digamos, puede ampliarse en el sentido de la ejecución, que es una cosa muy distinta. No sé si alguien ha entendido esta partecita última. Si fuera tan amable, doctor, de poder repetirla, a ver, para ir engranándola mejor, por favor. Claro, o sea, me refiero, cuando habla de sin alterar ni modificar su contenido, quiere decir que si yo declaro la nulidad y se ha ejecutoriado, por ejemplo, mi sentencia, y se ha ido en apelación y ha confirmado la nulidad, y se ha ido en recurso de casación y ha confirmado la nulidad, esa decisión de fondo, de declaración, digamos, del derecho, así como hemos visto el día miércoles, que las sentencias corresponden o son correlativas a las pretensiones, ¿verdad? O sea, son declarativas, constitutivas y condenatorias. Entonces, eso no se altera. La declaración que lleva implícita la sentencia, pero sí ello no implica o no impide la ejecución, digamos, bajo el principio de tutela, que viene a ser el derecho material que está en juego, o que está, digamos, en requisitoria del demandante. Ahora sí,
creo que está mejor la explicación. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Ah? A ver, ¿cómo lo entienden? A ver. Sí, ahora ya mejorcito ya. Ahora Doctor, buenas noches, buenas noches. No, sí, evidentemente, una vez me tocó ver uno, no, me entregaron ejecución de sentencia, ya, sobre una nulidad de una transferencia, más un poder. ¿Ya? Salió probada la demanda, ¿no? En nulidad de transferencia, pero ahí el juez y el abogado se equivocaron porque anularon hasta la partida de Coñama en la inscripción en derechos reales, ¿no? De las matrículas. Entonces le digo yo, ¿cómo va a anular pues su propia matrícula? ¿Y con qué va a quedar? ¿Con qué derecho? Le digo, el asiento, lo que tiene que anular, número tanto con lo que inscribió esa transferencia, porque si le anulan la matrícula, donde le ha transferido, va a quedar sin matrícula nadie, pues van a anular el derecho registrado. Entonces, en la vía de la complementación y aclaración, ¿no? Para que diste un auto suplementario, el señor juez tuvo que hacerlo porque se dio cuenta que la sentencia estaba equivocada en ciertas partes, ¿no? Como dice usted, en la forma, no en el fondo. Sí, porque la declaró aprobada y se equivocaron en no observar que anuló la matrícula, ordena, llama la cancelación en derechos reales, pero la matrícula iba a quedar, pues como se ha vuelto al nombre del anterior propietario, iba a quedar la matrícula. Entonces era el asiento. ¿Había equivocación? Sí, pero se puede, como dice, con autos complementarios que lo han dictado, no precisamente modificando en el fondo la sentencia. Es cierto. Correcto. Bien, entonces, una pregunta. La cosa juzgada, ¿se puede modificar? La cosa juzgada, en el fondo, doctor, perdón la palabra, sí, porque no existe, como dice la doctrina constitucional ahora, no existe cosa juzgada cuando una sentencia está sostenida en bases ilegales completamente. Deja de existir porque no nace a la vida jurídica un acto fraudulento. Correcto. Porque viola los derechos constitucionales y los derechos al debido proceso. Exactamente, ahí está. Ese es el aprendizaje que hemos venido teniendo desde hace un tiempo atrás, a través de la jurisprudencia, a través de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ya? Esa es lo que se nos ha pegado hoy día, digamos. El derecho viene como una moda, ¿no? Están de moda los pantalones apretados, están de moda los pantalones anchos, y así viene modificándose el derecho. Antes pensábamos una cosa distinta, ¿no se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese famoso principio dispositivo en el cual decían el derecho civil se sustenta, y el proceso civil, por supuesto, en el principio dispositivo de las partes? Y era innegable, era casi insuperable, digamos, era como algo que yo no tengo como poder, como ciudadano, desde la teoría, digamos, ¿cómo se llama? Desde el derecho francés y todo lo demás, de la teoría de la individualidad. Entonces, decían, el juez no puede ir más allá de lo que piden las partes. Y ahí empezamos nosotros a crearnos unas barreras, unos límites, los jueces y bueno, los abogados también, porque también aplicábamos esas ideas para hacer la defensa de los intereses de nuestros clientes, ¿no? Y por eso es que resultaban las cosas así. Por ejemplo, demandaban nulidad en causal de anulabilidad y descubría al final de que en realidad como en materia penal, lo que se llama la adecuación del tipo penal, en materia civil, la adecuación del tipo civil, que hay cierta jurisprudencia que así le está llamando hoy en día, el tipo civil, no es, digamos, la causal de nulidad del artículo 549, sino que resultaba alguna causal de anulabilidad del contrato del artículo 554. Entonces, ¿qué decíamos los jueces nosotros?
la parte se equivocó después de 2 años, 3 años, 4 años, 5 años de litigar en incidentes y por aquí, por allá, y nunca llegábamos al final. Por eso es que hay profesores hoy en día que eso dicen, que lastimosamente los abogados y los jueces nos estamos enfrascando en temas sin importancia, en temas vanos del proceso. O sea, dispersamos el proceso en cuestiones que no interesan al fondo. Y esa es la tarea, digamos, la tarea básica o la tarea más importante que ahora nos da el derecho a los abogados y a los jueces. Concentrarnos en el fondo, ¿no? Entonces llegábamos al final de la decisión y decíamos, lo que pasa es que se adecúa el tipo civil a la anulabilidad y por lo tanto el demandante ha demandado una causal de nulidad y su pretensión es nulidad, por lo tanto, improbada la demanda. ¿Entienden, no? Cuando hoy en día hay un principio que se aplica también en materia constitucional que se llama el iura nobis curia, y el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional le dice a los jueces, y bueno, a todos, porque todos estamos mezclados con ese, es vinculante para todos. Le dicen, no, usted tiene que aplicar el derecho, porque usted es el dueño del derecho. Ahí está, ahí tiene la Constitución, y no aplique solamente la ley, aplique la Constitución, y si no, váyase más arriba de la Constitución, ¿no? Váyase al bloque de constitucionalidad, revise, y vamos a ver enseguida una sentencia interesante que habla del principio pro homine, que quiere decir, avance un poco más allá, no se quede ahí, ¿no? Sea un poco más abierto, vaya a buscar el derecho material y no la formalidad. Entonces, de esa forma más o menos es lo que se estila, digamos, hoy en día en el trabajo de los jueces, modernamente hablando. Bien. Seguimos, creo, con la cosa juzgada. Ya hemos visto el día miércoles la sentencia que no cumpla con uno de los requisitos de formación referentes al respeto de los derechos fundamentales hace procedente este famoso control de constitucionalidad. Y aquí es donde se abre, por ejemplo, de lo que hablábamos el día de miércoles, aquí donde se abre la facultad y competencia del Tribunal Constitucional. El mismo Tribunal Constitucional se limita automáticamente a ejercer control sobre el juzgamiento, sobre las competencias de los jueces y tribunales ordinarios. Pero automáticamente también se abre campo en el control de constitucionalidad cuando se trata de verificar violación a estos denominados derechos fundamentales. Entonces le dice, el señor juez es el primer contralor de los derechos fundamentales. Si usted verifica por el principio pro homine que no corresponde avanzar en la aplicación del derecho formal, usted tiene que por todos los medios posibles proteger esos derechos fundamentales. Reporte no da tránsito. Si no nos reporta tránsito los accidentes correspondientes, nosotros no podemos hacer nada. Francisco tiene abierto su micrófono. Bien. Y aquí está sobre la cosa juzgada aparente de la que hablamos hace ratito, que bueno, ya creo que ya lo entendemos bien claro este tema, ¿no es verdad? Es importantísimo manejar. ¿Por qué? Porque le permite, ¿qué permite este tema de la cosa juzgada? Permite presentar un incidente. O sea, la vía incidental es el mecanismo idóneo para defender el tema de la cosa juzgada aparente, para hacer valer el derecho fundamental quebrantado por el juez y por las partes en el proceso. Aquí es donde se protegen, por ejemplo, los derechos de los terceros interesados. El tercero interesado, por si alguien tiene a mano el internet, puede ir buscando y luego abre el micrófono y nos dice, aquí está el concepto, un concepto cortito sobre tercero interesado. ¿Ya? Pero ya yo me voy adelantando, les rogaría si lo van buscando, me adelanto al tema del tercero interesado. Dice, el tercero interesado es el que puede tener una vinculación material o con el objeto del proceso, en el cual la sentencia puede causarle violación a tal derecho. Pero
dicen otros de que el tercero interesado o ese interés que supone, digamos, tener el tercero, ese interés no debe ser o no tiene que ser cualquier interés. Necesariamente tiene que ser un interés, perdón, un interés relevante. No es cualquier, así lo dicen en materia constitucional. He estado revisando alguna jurisprudencia en México sobre este tema y especialmente se lo aplica en temas de amparo, cuando se habla de acciones constitucionales. ¿Ya encontraron tercero interesado concepto? Tengo solamente el concepto acá de castellano, lo que Sirve, significa doctor. Adelante. tercero. Adelante, tercero interesado, a ver. Ya. Que es muy diferente al tercerista, ahí lo aclara, ¿no? Correcto, correcto. Ajá. El tercero es el que interviene en el proceso judicial. Pero cuando es admitido en el proceso, lo que usted comenta, ¿Ya? deja de ser tercero para recién convertirse en parte del proceso, porque Correcto. tiene algún interés o derecho en la pretensión del objeto. ¿Ya? Mientras que el tercerista es la persona que no tiene ningún interés en la pretensión, ¿no? Eso va más que todo, digamos, cuando el verdadero dueño Sí, es el dueño, el propietario, pero no tuvo nada que ver con la estafa, con la mentira, y lo que quiere es nomás que le devuelvan su inmueble. lo que pretende es excluirlo, ¿no? Del proceso. Exacto. Exacto, correcto, está excelente esa idea. Vemos entonces que de eso se trata, por ejemplo, esto de la cosa juzgada aparente. Como dice acá, miren ustedes, un fallo o resolución alcanza la calidad de cosa juzgada si se la emitió vulnerando, no alcanza, creo que es así, si se le emitió vulnerando derechos fundamentales o garantías constitucionales, caso en el cual se verifica únicamente una cosa juzgada. Pero derechos fundamentales de quién, de las partes, de quién o de quiénes, de terceros con interés jurídico, pero no cualquier interés jurídico. Por eso les dije si podían buscar en el internet tercero interesado, o sea, tercero interesado, no, perdón, podíamos buscar interés jurídico, que sería ya el concepto complementario. Entonces, ¿sí? Doctor, un tercer interesado es aquel que una decisión judicial le afecta a los intereses, a sus derechos, sea patrimoniales, personales, que le afecte a una decisión judicial en sentencia, autolocutorio, proceso. Ese demostrando su interés y su legitimidad en un proceso que le haya causado daño precisamente a su persona o a su patrimonio. Es la única manera de su derecho fundamental, constitucional. Correcto. Ahora, por ejemplo, pero vuelvo a insistir, no se trata, como acaba de decirlo el doctor Francisco, no se trata de cualquier derecho, tiene que ser un derecho relevante. El derecho de propiedad es un derecho relevante. Está tutelado el derecho de propiedad con el artículo 56 de la Constitución. Correcto, está tutelado y protegido y garantizado además. ¿Y qué norma garantiza los derechos fundamentales en la Constitución? ¿Qué norma garantiza? Podemos leer el artículo 115, que esa es la base de la protección constitucional actualmente. Y el Toda 100, persona debe ser protegida. pero lea un poquito con pausas, doctor, con pausas, para que nosotros podamos escuchar. Yo lo estaba leyendo, pero lo voy a leer, lo tenía de memoria, lo estaba leyendo. Muy bien, muy bien. Leamos, a ver. La persona será protegido oportunamente y efectivamente por los jueces o tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Se ha cortado su sonido. Así, De nuevo. Es que es importante. Es que está mal su micrófono, el doctor Francisco. ¿Me escucha? Está entrecortado. A ver, alguien más que lo lea, por favor, el artículo. Eso lo leo, doctor.
Ya, por favor, es que está entrecortado su sonido. Artículo 101, 115, perdón. Ya, Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. ya. Vamos otra vez a la primera partecita de ese artículo. A ver. ¿Se la leo? Claro, la primera parte. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Hasta ahí nomás. O sea, miren, toda persona será protegida. ¿Qué quiere decir tutela? ¿No es verdad? No solamente acceder a los tribunales. Por ejemplo, como aquí se está hablando ahora, voy a denunciar y no me reciben la denuncia. ¿Entienden, no? ¿Ah? Entonces, hay autoridades que no le permiten ingresar a la puerta. O sea, se llama el límine, ¿no? O sea, se llama, ¿cómo es? Claro, se llama el límine. Por eso se dice preliminar o in limine, ¿no? O ad limine. Ni siquiera tenemos posibilidad de ingresar al tribunal. Lo importante es tener acceso al tribunal, que se admita la demanda, que ingrese, digamos, por mecanismo idóneo, electrónico, no sé qué, no sé cuánto, que el juez revise esa demanda, que la observe, que la corrija, que la admita por último, ¿no es verdad? Hasta ahí ese puntito. ¿Cuál era ese primer punto? Todas las personas tienen que... Toda persona será protegida oportuna y efectivamente. Ya, entonces, ahora, esa protección pues viene con el tema del control constitucional, es lo que dice el Tribunal Constitucional. Hay un control difuso de las normas de la Constitución, porque alguien preguntaba, pero ¿y cómo la Constitución se autosustenta, digamos, se autoprotege se efectiviza? Lo hace a través del Tribunal Constitucional con el control concentrado y lo hace a través de los jueces con el control difuso. Es decir, que el tribunal le ha dicho, ustedes, señores jueces y todos los administradores, todos los que hacen de administradores en derecho administrativo también, ¿no? Tienen que tutelar, que proteger los derechos. ¿Qué más? Había otro puntito más ahí seguido a ese. Por los jueces y tribunales en el Ya. ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. ¿Ya ve? Entonces, a eso cuando hablamos de intereses legítimos de su derecho, sigamos con ese artículo 115, pero leamos el artículo 6º del Código Procesal Civil, pero que lo lea otra persona, porque el doctor Juan Carlos está con la Constitución. ¿Qué A ver. artículo, doctor? ¿Qué artículo? 6, número 6 del Código Procesal Civil. Interpretación, doctor. ¿Ya? ¿Correcto? Adelante. Al interpretar la ley procesal, la autoridad judicial tendrá en cuenta que el objeto de los procesos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva. Ya, ahí nomás, doctora. Entonces, el objeto de los procesos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva y también, pues, por la Constitución. Por lo tanto, ese artículo 115 va en relación directa a todo este tema sobre la tutela judicial efectiva. Es decir, como decía el doctor Juan Carlos, esa última parte, esa siguiente parte, de una, como decía, pronto, algo así. Ah, ya. Oportuna y efectivamente. Oportuna, la oportunidad, el tiempo, ¿no es verdad? La celeridad y todos los otros principios que vienen subyacentes en el código. ¿Qué más dice? Efectivamente protegida, ¿no? Por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Ya, ahí. Entonces, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos está en relación directa con este artículo 6º, que el Tribunal Constitucional también lo señala o lo hace valer. Este artículo 6 es clave, digamos, está en relación directa con el artículo 115 cuando hablamos de derechos, hablamos del
de derechos en el proceso civil. Entonces yo creo que se está entendiendo mejor esta figura. Ahora, continuamos con esto de la cosa juzgada aparente. Bueno, la cosa juzgada solamente se adquiere cuando se ha tramitado previamente un proceso en virtud a hechos alegados. Vean ustedes, hechos alegados. Yo, en mi demanda, tengo la obligación y el deber y también el derecho de exponer los hechos en los cuales se sustenta mi pretensión. También se habla de los hechos negados y también se habla de los hechos probados, porque también el Código Procesal Civil dice que el juez, cuando dicta sentencia, tiene que referirse a los hechos probados y a los hechos no probados. También tiene que referirse a la prueba. Hay que cumplir entonces los requisitos de formación esenciales del proceso, ¿no? Y en la universidad nos enseñaban cuáles son las etapas del proceso: la demanda, la contestación, la prueba y la sentencia. Así respondíamos en ese tiempo, pero bueno, no ha cambiado eso, sigue siendo los requisitos de formación esenciales del proceso. Son determinantes para que surte efecto frente a las partes procesales y también a terceros, que es lo que estamos hablando hace rato. Entonces no es que solamente vamos a tratar de las partes, como que antes hacíamos y decíamos, y hasta hoy en día he estado observando algunas resoluciones que dicen, lo que pasa es que usted no es parte del proceso, por lo tanto queda fuera, no puedo atender su reclamo. Vean ustedes, y esa posición de limitarse, digamos, de atender la intervención de un tercero en cuanto pueda reclamar algún derecho y decirle, por ejemplo, o escudarse el juez en un aspecto de formalidad, simplemente decirle, usted no es parte en el proceso, porque es más fácil decir, porque no hay otro argumento. ¿Por qué no lo admite más bien? O sea, ¿por qué no admitirlo a ese tercero que ingrese al proceso? Escucharlo, como dice acá, o sea, escuchar los hechos que expone o que alega, y escuchar a la otra parte para ver si la otra parte niega también los hechos y los fundamentos del tercero que ingresa, y después verificar si es que se encuentran probados esos hechos. Y por ahí verdaderamente sí están probados esos hechos. ¿Y qué estamos hablando? Estamos tratando de tutelar los derechos no solamente de las partes, sino también de terceros, pero no cualquier tercero. Aquí le faltó, digamos, a la sentencia decir derecho de las partes y de terceros con interés legítimo, porque no es de cualquier interés. Bien, entonces continuamos con el tema de la cosa juzgada aparente y cómo se hace valer, o sea, cómo se cuestiona la cosa juzgada cuando pensamos que es aparente. Dice, incidente en ejecución de sentencia, aquí está la sentencia, donde señala las nulidades procesales se encuentran reservadas. O sea, las nulidades procesales son mecanismos para conservar el proceso, para preservar lo que dije anteriormente, que se denomina los presupuestos de validez y de existencia del proceso. Así decían los profesores de derecho procesal clásicos, cuando empezábamos a entender lo que era la ciencia del derecho procesal. Entonces, el incidente verdaderamente sirve, pero hoy en día también lo utilizamos, bueno, y siempre fue así, lo utilizamos como mecanismo de entorpecimiento del proceso, para generar, para generar una incertidumbre en el proceso, para ganar tiempo, etcétera, etcétera. Entonces lo utilizamos de mala manera, pero en realidad la función del incidente, digamos, hay que saberla entender básicamente. Se encuentran reservadas solamente en casos extraordinarios, expresamente establecidos por la ley, tal como lo dice el artículo 105. ¿Podemos leer el artículo 105 del Código Procesal Civil, por favor? Cuando nos vamos a los incidentes, justamente. 105. Especificidad. Ya, adelante. Especificidad y trascendencia de la nulidad. Un poquito más fuerte, si pudiera. Parece que está mal ministro. Ya, no importa, siga. Adelante.
Romano 1. Ningún acto o trámite judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviera expresamente determinada por la ley, bajo responsabilidad. ¿Ok? Romano 2. No obstante, un acto procesal podrá ser invalidado cuando carezca de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin. El acto será válido aunque sea irregular y con él se cumplió con el objeto procesal al que estaba destinado, salvo que se hubiera provocado indefensión. Ven que está ligado exactamente, digamos, a todo este contenido que venimos nosotros desarrollando. ¿Qué quiere decir? Como hemos visto acá en esta sentencia, cuando señala las nulidades procesales se encuentran reservadas únicamente a casos extraordinarios. O sea, no, el incidente no tiene que ver con cualquier cosa, con algo inútil en el proceso. A veces los incidentes, bueno, no, hay miles de incidentes, ¿para qué? Y a veces leemos el incidente, tanto los jueces como los abogados, y a veces nos da ganas hasta de reír, o a veces nos ponemos un poquito molestos y decimos, caramba, ¿qué es lo que está pasando acá? Este incidente, como decimos, no tiene pies ni cabeza. Este incidente no tiene sustentación en ninguno de los principios. No tiene siquiera relación de hechos, ni hace, por ejemplo, no hace una especificación de cuál es el acto del que se está tratando, etcétera, etcétera. Hay una retórica simplemente, hay una colección de sentencias constitucionales agregadas en incidentes que tienen hasta 10 páginas, pero en realidad uno mira y se cansa de leer y no dice, bueno, ¿y qué es lo que pide en realidad? ¿O de qué se trata? Y estos incidentes tienen que estar expresamente establecidos en la ley y hay que mirar, digamos, el código, revisar. Cada uno tiene una labor muy delicada, muy dura, digamos, difícil para nosotros. A ver, revisemos en el código. ¿Cuántas veces el código ha dicho este acto es nulo por esto, por esto? Eso se llama especificidad, es decir, la nulidad que le llamaban la nulidad expresa. Entonces, pero cuando se trata de casos extraordinarios, además de estar establecidos por la ley, porque fíjense ustedes que en el numeral primero dice bajo responsabilidad, pero no dice responsabilidad de quién, del que presenta la nulidad o del juez que declara la nulidad, sabiendo que la ley no le ha dado, no le ha declarado la nulidad expresa. Entonces, tiene que estar relacionados necesariamente a una indefensión absoluta. Y además tiene que estar provocada por alguna de las partes, no tiene que estar provocada por mí mismo. Eso lo dice el Tribunal Constitucional. Cuando uno mismo se provoca el defecto o la nulidad, ya no la puede reclamar. Tiene que ser ostensible, clara, digamos. ¿Qué más? La posibilidad de dejar sin efecto la llamada cosa aparente es aquella obtenida en franca y manifiesta violación de derechos fundamentales, volvemos otra vez al comienzo, porque no es posible alcanzar un orden social, etcétera, etcétera, con resoluciones que a la vista del colectivo resultan ser obtenidas de forma injusta. Por lo tanto, esto es importantísimo, es perfectamente posible el planteamiento del incidente de nulidad. O sea, alguien se pregunta, y esto nació, digamos, porque algún juez había dicho, plantean incidente en ejecución de sentencia y el juez le responde simple y llanamente diciendo, señor incidentista, no, o sea, declaro improbado su incidente porque ya hay una cosa juzgada, ya hay una sentencia, ya no puedo modificarla. Y usted quiere que yo revise, o sea, como si yo fuera el revisor de lo que yo mismo he trabajado. Usted quiere que revise el inicio del proceso desde el acto de la postulación de la demanda, la contestación del ofrecimiento de pruebas, las notificaciones incursas en el proceso. Entonces el juez le rechaza y le dice, declaro improbado su demanda, su incidente. ¿Por qué? Porque usted pretende que yo revise lo que ya no puedo hacer. Entonces el tribunal le dice, no señor, usted puede
puede admitir un incidente en ejecución de sentencia de manera extraordinaria, siempre y cuando usted verifique que se trata de la violación de un derecho fundamental o un derecho humano. Entonces, es posible, es perfectamente posible plantear el incidente en ejecución buscando la reparación de un proceso por vulneración de derechos y garantías, y no se puede considerar como una situación en que el juez esté revisando su propia actuación, pues lo reconoce la doctrina como los actos procesales desarrollados en vulneración de derechos y garantías se reputan como inexistentes, lo dijo hace rato el doctor Francisco López. ¿No es verdad? Entonces yo creo que aquí hemos tenido un pequeño espacio, digamos, de asentamiento en las ideas que yo he querido plasmar a ustedes en esta clase para que lo entendamos todos y sigamos una línea, digamos, a pesar de lo que fue motivo de discusión en la anterior clase sobre el hecho de que, por ejemplo, ¿cómo se llama? El tribunal, o sea, los vocales que hoy día, vocales constitucionales, que tienen la tarea de resolver o de conocer las acciones de defensa constitucional, y por ejemplo, el que les habla, también antes de que se formen, por ejemplo, los vocales constitucionales, de que entren a funcionar, los jueces públicos, el que les habla incluido, estuvimos 3 años éramos jueces civiles, pero al mismo tiempo éramos jueces que conocíamos acciones constitucionales. Por eso es que también desde ese momento empezamos también a trabajar un poco más en serio sobre el tema del derecho constitucional. Y porque, claro, el juez civil era muy civilista, le faltaba abrirse un poco más hacia las otras normas, digamos, del derecho en general. Bien. Entonces vemos acá en el artículo que ya hemos leído, por ejemplo, en el Código Civil, qué se entiende por cosa juzgada en el antiguo Código del 76 y en el actual, cuando, digamos, la sentencia recibe autoridad de cosa juzgada cuando la ley no reconoce en el pleito otra instancia ni recurso. Es lo que hemos venido diciendo. Por ejemplo, en el proceso ejecutivo, y les pregunto a ver si alguien por ahí no lo sabe o si lo sabe para que los otros puedan entender mejor. En una sentencia en proceso ejecutivo, ¿admite recurso de casación? ¿O solamente, No. No, recurso de Apelación. apelación? ¿No es verdad? ¿Sí? No admite, ¿no es verdad? O sea, no hay más recurso. Dicta la sentencia el juez, plantea recurso de apelación, resuelve la sala civil y ahí termina el proceso. Ahí se ejecutoria la sentencia si la confirma, por ejemplo. Y si la revoca, bueno, ese es otro tema. Pero no admite recurso de casación. Por lo tanto, adquiere ejecutoria. Estaríamos hablando entonces de este primer apartado. Ahora, del segundo apartado, cuando las partes consintieren expresa o tácitamente en su ejecutoria. Hay veces, por ejemplo, que alguien dice, retiro el recurso, porque ve que ya no le conviene seguir, porque ve que ya no tiene base, ¿no?, en su texto, su recurso. O cuando tácitamente, cuando no plantea el recurso. Entonces, ahí se ejecutoria la sentencia y adquiere calidad de cosa juzgada. Bien. Doctor, en este caso sí, es cierto que no admite recurso de casación porque así es nuestra normativa, pero sí le abre ya el derecho constitucional al terminar, como se llama, con la apelación, cerrarse, si ha habido algún derecho violado constitucionalmente de algún derecho al debido proceso a la defensa, es ahí que también tenemos los 6 meses para irnos directamente ya a un amparo constitucional, ¿no es verdad? O sea, dentro de los 6 meses. Entonces ya estamos, como alguien dice, ¿no? Como en el caso de los procesos agrarios, que no existe apelación, solo casación directa. Entonces son muy especiales, entonces, pero se nos abre lo que es el derecho constitucional ya también
en ese sentido. Correcto. Se abre la justicia constitucional, correcto. Bien, pero eso, la justicia constitucional tiende, digamos, a otras circunstancias o cuestiones de carácter jurídico. Pero en cuanto al objeto del proceso y la cosa juzgada, en la materia que le corresponda tratarse, es otra cosa, ¿no es verdad? Bien, la declaración del derecho. La clasificación de las sentencias constitutivas, declarativas, ¿no? Y también de condena. Las resoluciones judiciales pueden constituir nuevos estados jurídicos. Por ejemplo, cuando yo tengo mi título inscrito en derechos reales y alguien me demanda de nulidad y dictan sentencia aprobando la nulidad, entonces quiere decir que ha constituido un nuevo estado jurídico, o por lo menos lo ha destruido mi derecho. Atribuir o habilitar para ejercitar nuevos derechos. Por ejemplo, las demandas de mejor derecho, propietario, entre el propietario que demanda a otro propietario para que el juez juzgue quién tiene el mejor derecho. Y si el demandante logra vencer al demandado, es obvio, como dice acá, atribuir, habilitar para ejercitar nuevos derechos. O sea que mi derecho ha quedado, digamos, por encima del otro, ¿no? O la usucapión. La usucapión tiene posesión simplemente, y según el artículo 138 del Código Civil, le dice que puede adquirir el derecho de propiedad por la simple posesión, por el plazo de 10 años, y por lo tanto, primero tenía una posesión, y con el proceso y con la demostración de la posesión por más de 10 años, ha adquirido un nuevo derecho. ¿Cuál es ese nuevo derecho? El derecho de propiedad. Y al mismo tiempo ha extinguido el derecho del propietario que no ha hecho uso de su derecho de posesión. También puede limitarse a reconocer derechos preexistentes. Por ejemplo, los derechos de heredero. Por ejemplo, somos 10 los herederos. 5 de ellos viven en distintos países. Y solamente existen 5 acá en Santa Cruz. Ellos se hacen declarar solo ellos, los 5, como herederos, y los otros no. Y sin embargo, antes de que pasen los 10 años de la prescripción para aceptar la herencia de forma pura y simple, pueden pedir que se reconozca su derecho hereditario. Entonces, es un derecho preexistente, porque la calidad del heredero subsiste desde el momento en que fallece el causante, según el artículo 1000, el artículo 1002 y el 1007 del Código Civil. Entonces, estas ideas sobre las clases de sentencias está, digamos, el que quiera revisar, está en los libros, en los textos relativos a las pretensiones judiciales. Es muy importante manejar el tema de las pretensiones, porque a partir de ahí aprendemos muchas cosas al respecto de cómo plantear verdaderas demandas en materia civil, evitando, por ejemplo, circunstancias indeseables de que puedan resultar, por ejemplo, improbadas nuestras demandas. Y alguien ha dicho por ahí, la demanda en realidad es un proyecto de sentencia. Y cuando un juez revisa una demanda, ya más o menos puede tener la idea, como decía un profesor de Derecho también, ya el juez mira la demanda y ya se da cuenta, se va a ir dando cuenta de cómo se está construyendo en sí misma la sentencia. Por eso es importante revisar estos temas sobre la clase de las sentencias y también sobre el tema de las pretensiones. La eficacia de las providencias y de los autos interlocutorios. Las providencias, que también, a pesar que ya no se llaman así, y no se llamaban tampoco con el anterior código, no se llamaban decretos, pero nosotros le seguimos llamando decretos. Se llamaban y se llaman providencias. Y los autos interlocutorios que no prejuzgaren lo principal en el litigio, eso está en el artículo 227, ni cortar en otro procedimiento ulterior, vean ustedes, todo lo que se refiere en el interín o el intermedio del proceso,
Esta, dice, podrá de oficio o instancia de parte hacer en cualquier estado del proceso antes de la sentencia las mutaciones o revocaciones que correspondan, que es lo que dijimos el día miércoles anterior y al comienzo de la clase. Es decir, que nos preguntamos, las sentencias que uno ha dictado bajo el principio del deshacimiento, las sentencias, el juez las puede modificar en el fondo, por decirlo de esa forma. ¿No es verdad? ¿Se puede modificar, el juez puede modificar su propia sentencia o no? Usted comentó que antes usted lo hacía cuando veía que se le fue algo. No, no en ese sentido. O sea, volvemos a reiterar. ¿No tienes la llave? En el fondo de lo juzgado, por ejemplo, si yo he declarado la nulidad, eso ya no se puede modificar, porque no nos olvidemos que el deshacimiento significa también que el deshacimiento significa que no se puede modificar lo juzgado, ¿no es verdad? No se puede modificar lo juzgado. Mutaciones y revocaciones solamente se puede dar para las providencias o para los autos interlocutorios, de oficio o a instancia de parte. Las sentencias no se pueden modificar, peor y con mucha más razón si han adquirido calidad de cosa juzgada, porque se han, por ejemplo, como hemos visto, cuando se ha adquirido la calidad de cosa juzgada, ¿cuándo? ¿Dónde está? Ya me perdí en el... No, me he vuelto atrás. ¿Cuándo se adquiere cosa juzgada? Cuando no hay otra instancia ni recurso. ¿Cuándo se adquiere calidad de cosa? Cuando la parte expresa o tácitamente lo ha consentido. ¿No es verdad? Entonces, lo que quiero decir es que la sentencia no la puede cambiar el juez. Lo que puede hacer es simplemente realizar complementaciones, aclaraciones. ¿No es verdad? De acuerdo, a ver dónde está. Alguien que lo busque, por favor, donde están las resoluciones judiciales sobre el tema de la modificación, las complementaciones. Está en el artículo 226, si no me equivoco. Ya, doctorita, muy bien, muchas gracias. Aquí, correcto. Ya. Aclaraciones, enmiendas y complementaciones solamente se hacen dentro de 24 horas por las partes para que el juez pueda revisar estas cuestiones. Eso no significa que va a cambiar lo ya decidido. ¿Ok? Entonces, vuelvo a reiterar y la pregunta otra vez. ¿El juez puede modificar su sentencia? ¿Sí o no? No. No, no puede modificar la sentencia o lo decidido en el fondo de la sentencia. ¿Puede hacer aclaraciones, enmiendas y complementaciones? Sí puede. Sí puede, dentro de 24 horas de hecho el pedido por las partes. Incluso el Tribunal Constitucional ha señalado claramente, por ejemplo, cuando yo planteo, por ejemplo, el juez dicta una sentencia, yo que perdidoso he planteado o agraviado, por decirlo así, porque puede ser el que gana o el que pierde, puede pedir, digamos, puede plantear recursos. Y el agraviado plantea un recurso, o sea, no utiliza la facultad de aclaración, enmienda y complementación del 226, simplemente se va a apelar de la sentencia y hace referencia en el fundamento de sus agravios a cuestiones, digamos, que bien pudo, por ejemplo, pudo aclarar, pudo enmendar y pudo complementar a través de esa facultad. No sé si estoy yendo en la explicación, haciéndolo bien, y ojalá que me sigan, digamos, la línea. El tribunal ha dicho eso en algunos casos, en el sentido de que las partes, digamos, y especialmente el Tribunal Supremo, cuando revisa todo el andamiaje del proceso, en el recurso de casación, algunas veces dice, pero ahí está, usted ha tenido la posibilidad de pedir aclaraciones, enmiendas, y no lo ha hecho. Y por lo tanto quiere que en apelación
quiere que se analicen cuestiones que usted pudo haber hecho en ese momento. Y también lo quiere hacer ahora en el recurso de casación. El recurso de casación normalmente tiene muchos límites, ¿no es verdad? Antes se llamaba recurso de casación y nulidad, y ahora o nulidad, ahora se llama recurso de casación. Pero también existe, por ejemplo, las dos formas, es decir, en la forma y en el fondo. La casación en la forma, por ejemplo, y está bien claro, y por favor, si quisiera que alguien, si se anota, que busque una jurisprudencia que yo tengo también, pero que alguien vaya buscando eso, en el sentido de que el Tribunal Constitucional ha delimitado, es interesantísimo este tema, ha delimitado la casación en la forma y en el fondo, y ha dicho, la casación en la forma es para cuestiones de la forma del proceso, o sea, por ejemplo, ligadas a cuestiones incidentales que han sido reclamadas con anterioridad. Por ejemplo, una citación de un tema de prueba, por decirlo así, o de un perito que presentó un peritaje y bueno, y notificaron en el tablero, en la Secretaría del Juzgado, y no pasó a mayores, siguió el proceso y nadie reclamó nada. Entonces, en apelación se funda el recurso y dice, señor juez, lo que pasa es que a mí me violaron mi derecho a la defensa porque con el perito a mí me notificaron en el Secretaría del Juzgado. Y bueno, y argumenta que es nulo por aquí y por allá. Entonces, el Tribunal Supremo le dice, no, usted fue citado, usted no reclamó, usted no planteó incidentes sobre ese tema, y por lo tanto, la casación que usted pretende se refiere solamente al fondo, a la forma de la causa, y por lo tanto es improcedente el recurso de casación. Más o menos en ese sentido, ¿ya? Entonces, vuelvo a reiterar, cuando habla de providencias y de autos interlocutorios, se pueden hacer mutaciones o revocaciones aún de oficio o a instancia de parte. Sin embargo, las sentencias solamente se aclaran, ¿qué más? Se enmiendan y se complementan, pero dentro de las 24 horas. Si no, nadie reclama eso, el juez ya no va a modificar nada, ni va a enmendar nada, ni va a complementar nada, salvo, digamos, alguna circunstancia relativa, como lo dice este mismo artículo, relativa a cuestiones numéricas o alguna, por ejemplo, que uno, por ejemplo, le pasa todo el tiempo. En vez de poner el demandado, se equivocó y le puso el demandante. O en vez de poner, por ejemplo, 1945, le ha puesto 1954. O sea, esas cuestiones sí son posiblemente, son fácilmente modificables porque son cuestiones de números y de datos, digamos, en el expediente. Cuando dice, ¿no? Se declara aprobada la demanda de reivindicación y de más abajo, y en su consecuencia se ordena al demandante entregar el inmueble. ¿Entienden? ¿No? Hay un equívoco en la redacción simplemente, pero no es lo que ha querido decir el juez en ese sentido. ¿Ya? ¿Está claro esta parte? A ver, quisiera escuchar algún comentario, a ver si es que hay. ¿Sí? Sí, ¿Está claro? sí, ¿No, verdad? está clarísimo. Ya, muy bien, eso es bueno, eso es importante. Continuamos. Alcance de la sentencia. Esto también es importante porque tiene que ver con el tema incidental, con el tema del derecho de terceros con interés legítimo. ¿Ya? Entonces, de hecho, lo que quisiera es que vuelvo a insistir, busquen por favor interés legítimo. ¿Qué es eso de interés legítimo? Es importante para mí, porque eso lo ayuda a uno a ubicarse en el tiempo y en el espacio. Porque uno tiene que está, por ejemplo, llega un memorial y le dice, señor juez, soy tercero interesado. Y entonces uno se pone como contra la pared y dice, caramba, ¿y ahora quién es este? ¿No? ¿Qué pretende? ¿Qué derecho está proponiendo? Entonces uno tiene que pensar bien, digamos, profundamente, tiene que hacer un análisis, tiene que ir a dormir a su casa
como dice, descansar en su almohada ahí, y creo que ahí viene la respuesta. De repente dice, es verdaderamente un tercero interesado. ¿Por qué? Porque tiene interés legítimo. Busquen en su diccionario, en alguna jurisprudencia, interés legítimo. Van a ver que es importantísimo ese tema. Bien. ¿Por qué decía eso? Porque este 229 señala, la cosa juzgada alcanza a las partes, o sea, obviamente a las partes, igual que los contratos en el artículo, si no me equivoco, 519 del Código Civil, creo que no es ese, pero busquémoslos. Busquémonos el artículo ese, 500, a partir de 519 debe estar. Si me ayudan, por favor. El efecto de los contratos, ¿no es verdad? 519. Efecto de los contratos. ¿Ya tienen? Sí, 519. Ya, a ver, ¿qué dice el 519? Eficacia del contrato. Ya, eficacia del contrato. Adelante. Ya, el contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes, no puede ser disuelto sino por el consentimiento mutuo o por las causas autorizadas por la ley. Bien, ahora, un segundo. Ahorita vemos aquí, ya, 523. 523. Eficacia respecto a terceros. Ahora sí. Los contratos no tienen efecto sino entre las partes contratantes y no dañan ni aprovechan a un tercero, sino a los casos previstos por la ley. Ahora, cuando un contrato daña a terceros o aprovecha a un tercero, ¿en qué caso de la ley ocurre esto? ¿Ven? ¿Ven que el código, o sea, lo deja una cláusula abierta y no dice vaya a buscar, nos manda a buscar, ¿no? Es interesante. Entonces, en el sentido del 229, es casi idéntico a este artículo 519 y 523. La cosa juzgada alcanza a las partes, igual, digamos, como a las partes del contrato, a las partes del proceso. ¿Y a quiénes más? Y a sus sucesores a título universal. Y aquí nos vemos envueltos, mejor dicho. Está su micrófono de Francisco abierto. Entonces, nos vemos envueltos en una serie de situaciones de dificultades cuando hablamos de terceros, cuando hablamos de la tutela judicial efectiva, cuando hablamos de la protección constitucional del artículo 115, además del artículo 117 de la Constitución Política del Estado, cuando hablamos de derechos fundamentales, como ya lo hemos acabado por lo menos el derecho de propiedad sin considerar otros, porque si nos vamos al derecho de familia, vamos a ver otro sinnúmero de situaciones complejas, ¿no es verdad? ¿A qué me refiero? A que esto de la cosa juzgada y el efecto que tiene es muy, muy complejo. Y es que nos vemos envueltos nosotros en situaciones muy difíciles, porque cuando hablamos de sucesores a título universal, por ejemplo, hay que interpretar. ¿Y qué ocurre, por ejemplo? Le doy un ejemplo. En materia en procesos de usucapión o en procesos de reivindicación, mejor dicho, cuando usted demanda a una persona, por decirle a una señora X, María tanto, entonces esta señora presenta su contestación y se defiende, pero ahí le hace ver y le dice, señor juez, contesto la demanda y planteo usucapión, porque en la casa vivo yo, vive mi esposo, o por último no dice que vive con su esposo, simplemente dice vivo yo y mi familia. Y bien, llega el momento de dictar sentencia, se dicta la sentencia y se declara
claro, se va a la inspección, porque es importante también el tema probatorio para este tema, no es nomás, o sea, traspasar las etapas del proceso sin considerar el tema de la prueba, porque también tiene rango constitucional. Vamos a la inspección y verificamos que son 15 personas las que viven ahí. Hay personas mayores, personas menores, y por último llega la inspección y sale una sola persona, pero usted mira por entre las rendijas del portón y dice, pero ¿y esa persona de allá? Y sale uno, señor, ¿usted quién es? Yo, como decía una película muy antigua, mi nombre es nadie. Yo no quiero, no soy nadie, pero por favor díganos qué se llama. No tengo derecho a no decir mi nombre por último. Y se entra y cierra la puerta, ¿no? Y por dentro se observan que hay varias personas. Y la demandada no ha dicho, simplemente que dice que ella vive, ella y su familia, y no habla ni siquiera de un cónyuge. Y sin embargo, el proceso transcurre, se dicta sentencia, y al final de la sentencia se la declara aprobada a favor del reivindicante, se ordena el desapoderamiento, y cuando vamos al desapoderamiento, aparece el esposo. Y dice, como hemos visto hace rato, incidente en ejecución de sentencia, ¿es permitido el incidente? Sí, es permitido. ¿Cuándo? Cuando se violen derechos, bien, y especialmente el derecho a la defensa. Y entonces viene a decir ese esposo, ese cónyuge, yo soy el cónyuge de la señora tanto, y a mí nunca me citaron, y yo vivo en esta casa, y tanto el derecho que tiene ella lo tengo yo, porque como ella ha planteado la reconvención por usucapión, yo también tengo el mismo derecho de reconvención del 50% del título que nos corresponde. Y después aparece otro incidentista, aparece el primer hijo, a decir que él es el hijo mayor y que tiene familia adentro, que tiene mujer y que tiene 5 hijos. Y después aparece otro incidentista, el otro hijo, y así sucesivamente. Ven ustedes cómo se hace difícil la tarea del juez y la tarea de los abogados, por supuesto, para resolver un caso en base a todas estas cuestiones: tutela judicial efectiva, cosa juzgada aparente, incidente en ejecución de sentencia, tercero interesado con interés legítimo, etcétera, etcétera. Entonces, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia ya tiene jurisprudencia señalando de que estos señores que vienen a resultar sucesores a título universal, o sea, estos, por ejemplo, cuando una de las partes muere, ¿no? En un proceso ejecutivo, ¿qué se hace? Se cobra pues a los herederos, ¿no es verdad? Por lo tanto, esa sentencia, si ha sido dictada en contra de una persona, es obvio que le va a afectar a sus sucesores a título universal. Y también alcanza, dice, los efectos a las personas, y esto quisiera que lo tengan siempre presente, a las personas que trajeren o derivaren sus derechos de aquellas, para no pasar a la lectura de los artículos del código a la ligera. ¿Cuáles son estas personas que trajeren o derivaren sus derechos de aquellas? Esas precisamente las que acabo de referir. Aquellas personas, por ejemplo, el cónyuge. Aquellas personas, por ejemplo, los hijos, ya sea los hijos mayores y también los hijos menores que viven ahí dentro de ese inmueble. Así como también algunos inquilinos o algunos antigresistas que están también viviendo por cargo de una relación contractual con la que aparece como demandada. Entonces, se ha tratado, digamos, del tema en relación a este artículo en una idea interpretativa, digamos, para establecer, para colocarnos en la realidad, para contrastarnos con la realidad en relación a la interpretación de esta norma. No sé si me he dejado de entender en este pequeño espacio del artículo 229. A ver, quisiera escucharlos a alguien que diga algo al respecto. A ver qué piensan, qué opinan, a ver, de esto. ¿Les ha pasado?
en sus experiencias, creen que es correcto más o menos observar este tema de la forma como yo lo hago? Sí, doctor, evidentemente, porque una sentencia, como usted dice, tiene que ser amplia y completamente correcta, porque una sentencia se debe conceptuar el alcance de la sentencia y todo lo que puede derivar de una sentencia, porque si una sentencia está incompleta, entonces deja abierta para muchas situaciones, ¿verdad? Usted nos hablaba en ese sentido que es legítimo, ¿verdad? Por ahí está. Bien, entonces ahí está el diccionario jurídico creo que argentino, señala la legitimación del proceso, capacidad procesal, aptitud a estar en juicio y tener personería en un juicio. Eso es. Aquí lo dice este señor de acá, que es un diccionario argentino, ¿ya? Y también el interés, porque el interés, prácticamente la legitimación e interés legítimo, ¿por qué? Porque tiene algún interés, sea pues, material, sea, ¿cómo se llama? Regional, sea algún interés, también tiene que haber para intervenir con una legitimación, si no, no lo hubiera. Y si la sentencia deja abierta todo esto resquicio, pues prácticamente va a quedar, como alguien dice, medio en un pantano. Voy a usar, decía el Finaudito Céspedes, una sentencia, un auto tiene que ser incolume, decía. ¿Qué quiere? Inamovible, decía el Finaudito Céspedes cuando dictaba en sus apelaciones cuando él era vocal. Me quedé con esa palabra siempre incolume de él, que lo ponía en sus resoluciones o en sus autos. Correcto, correctísimo. Y gracias, porque bien por la idea que nos expone. Bien, entonces, ¿alguien más? Creo que escuché. Willy, adelante. Para entender eso sirve, digamos, también tener presentes los elementos del interés legítimo que estoy viendo en una página de la Corte. Ya, a ver. Derechos Humanos. Por ejemplo, Exactamente. A un interés individual o colectivo, cuando se viola un derecho humano colectivo, dicen, a una afectación real o actual en la esfera jurídica y una especial situación frente a un orden jurídico. Entonces, teniendo presente esos elementos, es la que le da la facultad al interés legítimo. Exactamente, la esfera jurídica, ¿no es verdad? Resumiendo. ¿Cuál es la esfera de su derecho de uno? A ver. ¿Cuál es? En materia civil, ¿en qué gira normalmente el derecho civil? En lo patrimonial, ¿no es verdad? Gira también en el tema, por ejemplo, de la personalidad, en el nombre, en muchos aspectos. Pero normalmente es en el tema patrimonial. ¿Qué es lo que se juzga en lo civil? Cuando hablamos, por ejemplo, de acciones en materia civil, estamos hablando de, por decirlo así, de resolución de contratos, de simulación, de nulidad, de anulabilidad, de rescisión propiamente dicho del contrato, y de otras acciones que derivan, por ejemplo, los daños y perjuicios, las acciones de daños y perjuicios por hechos jurídicos causados por el responsable, quien está obligado a la indemnización. Está, por ejemplo, en materia de seguros. En materia de seguros yo he conocido algunos casos, no muchos, muy complejos, donde se ha visto, por ejemplo, que ha ocurrido fallecimientos de algunos trabajadores que han estado asegurados por empresas y el seguro ha tenido que correr en cuenta con los gastos y todo lo demás, y pagando el seguro, y otras veces el seguro ha demandado que no correspondía pagar esos seguros. Entonces, en eso, digamos, gira normalmente el tema de las pretensiones en materia civil, las pretensiones de cobros de dinero, las pretensiones de resoluciones de contratos. Hoy en día, de moda, por ejemplo, el tema de las ventas de grandes extensiones de terrenos,
donde se construyen condominios y se convierten en un dolor de cabeza para muchos, ¿no es verdad? Se invierten también sumas de dinero, se atrae, digamos, a una cantidad de compradores y que quieren vivir por decirlo, en una zona apartada, una zona ecológica, y se construyen proyectos y al final los proyectos no se lo ve hasta ahora, y gente que invierte su dinero, y muchas situaciones como esas. Entonces, creo que estamos dando en el clavo con esto de aclarar, digamos, las ideas de las resoluciones y los efectos que puede conllevar. Y continuamos con esto. En ningún caso, dice, afectará a terceros adquirentes de buena fe a título oneroso de bienes o derechos que tengan título inscrito en el registro público correspondiente. Es decir, si yo tengo inscrito mi derecho o mi registro en derechos reales, es obvio de que soy un tercero. Ese sí es un verdadero tercero con interés legítimo, porque, por ejemplo, si yo declaro la nulidad de un título, como decía hace rato el doctor, a ver su nombre, lo me olvidé, el doctor Francisco decía, si yo declaro la nulidad de un título, por ejemplo, o de una matrícula madre, ¿no es verdad? Y bueno, ¿a quiénes estoy afectando en realidad? Y lo demando, por decirlo, al propietario que es el verdadero dueño de todo el terreno, pero este señor ha vendido ya. Ha vendido, ¿cómo le explico? Parte de esos terrenos, porque pónganse que es un condominio cerrado que no tiene edificios altos, sino que son lotes que están contenidos en la estructura y tienen una laguna al medio. Entonces, yo he sido comprador de un terreno, ya tengo inscrito en mi registro de derechos reales, y sin embargo, la sentencia ordena la cancelación de la matrícula madre. Imagínense el perjuicio que le va a causar a aquellos que han adquirido su derecho emergente de esa matrícula madre, que se le denominan matrículas hijas. No sé si aquí ya concuerdan conmigo también en este tema, porque seguro a muchos de ustedes le ha pasado eso. Y por lo tanto, aquí está claro, digamos, la aplicación de esta norma en relación, incluso en relación a la jurisprudencia, está claro en relación a este tema. No afecta a adquirentes de buena fe a título oneroso cuando tienen inscritos sus títulos. Y aquí es cuando se ha podido observar en muchos de los casos de la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo, en que se ha originado en este tipo de transgresión normativa. Es decir, se han dispuesto nulidades en ejecución de sentencia y se ha ordenado incluso desapoderamientos de personas que tienen títulos inscritos en derechos reales. Y estos han reclamado y los jueces le han dicho, no señor, usted no puede entrar acá porque usted no es parte del proceso, así simple y llanamente. Entonces, vean ustedes la jurisprudencia que yo les he presentado, tratan de eso, justamente. Están diciendo, no, es que el juez no ha observado la cosa juzgada aparente, se está violando derechos. Por lo tanto, no es que esté revisando su decisión, sino que está haciendo de juez, está ejerciendo un verdadero control constitucional. Entonces, está claro entonces con esto, ¿no es verdad? Bien. Doctor, doctor, adelante. a modo de presentamos un incidente. Resulta que un señor ya de la tercera edad, y esto ya menos válido, había comprado el terreno, y ya a la señora, inclusive era su madre, se lo había comprado el terreno. Y después el padre, apareció el padre, que eran casados, ¿no es verdad? Y le ratificaron la venta. Hay dos minutas, la minuta principal y la minuta ratificatoria del terreno, pero no lo inscribió en derechos reales. Aparece un tipo con un documento manuscrito que le habían vendido a ella el difunto, la difunta y qué sé yo. Hacen medidas preparatorias y inscriben en derechos reales estando el señor adentro. No le avisaron nunca. Cuando ya quisieron sacarlo, hacen una acción rededicatoria. Entonces nosotros descubrimos que
en la medida preparatoria de reconocimiento de firma que se realizó, ¿ya? Notifican pues a los testigos, y no pues a los herederos o a la señora que ha firmado, y le dan aprobada la demanda. Entonces, con la documentación que tenía, porque provienen del mismo documento, de la misma matrícula, de la misma todo, nosotros presentamos ¿cómo se llama? El incidente, pero para atacar en la medida preparatoria con lo que hicieron aparecer otra minuta. Es ahí donde una juez dice, no, usted no tiene nada que ver aquí, pero si es, proviene de la misma vendedora, el mismo bien inmueble, viene de la misma matrícula, ¿cómo no va a tener? Y está en posesión, pues más allá, está en posesión del inmueble. No, que usted no ha demostrado, no tiene interés legítimo. Le hemos presentado las minutas, le hemos presentado la ratificatoria legalmente. Pues mire usted, ahí es lo que usted dice, no se abren evidentemente a valorar la propia dimensión de un tercero con un interés legítimo para tratar de hacer valer sus derechos en esa vía de un incidente para pedir una nulidad por vulneratorio a su derecho de la propiedad privada, primeramente, porque él lo tenía comprado en posesión. El segundo, que se hace un proceso fraudulento, ¿no? Y no lo notifican pues a él, ¿no? Cuando hacen eso, porque él vivía ahí. Notifican a los testigos. Los testigos que tenían que ver son testigos solamente, ¿no es verdad? El que tenía que notificar era a la que firmó supuestamente la minuta o a los herederos porque estaba muerta, es nulo. Entonces ahí, como dice usted, se abre el abanico de la protección constitucional. No queda otra. O si no lo hacen los vocales en apelación. Porque alguien me decía, me acuerdo, que hay un vocal que ya no es vocal, increíble, hacen mucho fraude en los casos de monitorio, que son ahora antes ejecutivos, hacían aparecer, lo remataban, le dían minuta para desapoderar a las personas. Para desapoderar a las personas. En ese sentido, decía, pero ¿cómo va a pedir usted la nulidad de hecho de una vida perfecta? Decía, porque ha sido a través judicialmente, decía. Venta perfecta, como esto no hay nada perfecto. De una adjudicación, ¿no es verdad? Exactamente. No hay nada perfecto cuando se sostiene en un hecho fantasioso con fraude procesal. Así que no se puede, es que esto no se puede, no se puede aplicar esta minuta porque la ha firmado en una adjudicación. Pero vamos al origen. Evidentemente, ahí no queda más que la justicia constitucional para porque si no lo encuentra la ordinaria, ya tiene que pasarse al otro lado. Correcto. Lo que usted dice en realidad es que hay que redimensionarse, ¿no? No encerrarse en la materia en donde uno se desenvuelve, sino que hay que avanzar un poco más al derecho constitucional, tanto los abogados como los jueces, ¿no? Normalmente en mis experiencias, por ejemplo, en las audiencias, se puede observar a algunos abogados que son penalistas, o sea, no son civilistas. Y es un poco, digamos, difícil tratar en audiencia porque a veces es como que patina el tema y cuesta hacerlo andar, digamos, ¿no? Porque en realidad la dinámica que se desarrolla en materia civil siempre tiene sus características. Es como si uno quiere meterse en el tema penal y bueno, hay cosas que uno no va a entender, ¿ya? Pero es correcto lo que usted dice, pero hay que considerar sí una cosa, concluyendo con lo que usted acaba de señalar. El incidente, como lo vimos al comienzo, bien al comienzo de esta clase, el incidente es de carácter excepcionalísimo. No, tampoco no es cualquier incidente y no a cualquiera hay que darle cabida. Porque la idea, digamos, en realidad, del Código Procesal Civil, de la Ley 025, que es la ley del órgano judicial, de los principios establecidos en la Constitución Política del Estado, la idea es reprimir el incidente. No sé si me dejo entender. No darle más bien apertura en el proceso, porque lo que hace es entorpecerlo, retrasarlo, destruirlo,
provocar un sinnúmero de situaciones. Y yo le puedo demostrar o mostrar, porque, bueno, no es correcto que lo haga así, pero existen procesos en los que hay 1001 incidentes en un solo proceso y en la etapa especialmente hablando de la ejecución de la sentencia, donde el mismo abogado presenta el incidente de una cosa y mañana presenta otro incidente sobre lo mismo y mete a otra persona y así sucesivamente. Es una cuestión, digamos, de nunca terminar, ¿no? Hay que reprimir el incidente, esa es la idea. No siempre tiene razón el incidentista. Hay que ver también los principios. Y esos principios lo hemos visto hace rato. Uno de esos lo leyó el doctor Wille, la especificidad. La especificidad, el principio de finalidad, la trascendencia de la que hablamos hace rato, porque el derecho del tercero tiene que ser trascendente, no es cualquiera. La convalidación del acto, por ejemplo, es sumamente, es un principio que está vigente en la jurisprudencia, incluida la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, esta Corte es más amplia, digamos, va más allá, es más protectiva, es más abierta, o sea, se proyecta mucho más, digamos, hacia lo que nosotros no vemos. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de que en estos últimos tiempos están llegando notificadas las sentencias de este tribunal, de esta Corte, a nuestro estado, y le está diciendo, oiga, ¿y qué pasó? ¿No? ¿Y qué pasó acá? Ahí una persona tenía derecho de acceder a la justicia y no le dieron cabida. Hasta ahora el proceso sigue ahí paralizado, ¿no es verdad? Hay digamos, una omisión flagrante en relación a ese tema. Que no pase eso en materia civil, ojalá que no pase. Estamos obligados nosotros a darle celeridad, a responder rápidamente, pero hay que responder y resolver, pero con razonabilidad, con criterios, ¿no? Pero no abruptamente ni abusivamente tampoco. Y de eso más o menos es este tema. Por eso le dije al comienzo, si el que viene a esta clase y cree que es nomás leer, que no sé, digamos, ver que por aquí pasó, no me gusta, es muy pesado, no, el docente es pedante, no sé, no, algo por ahí, más bien deberíamos de pensar al contrario, tenemos que darle toda la importancia a este tema, porque esto es lo que nos abre los ojos como abogados, es lo que nos hace dar el éxito, como decía alguien, el abogado tiene que ser impecable siempre, o sea, impecable significa sin pecado, impecable, he leído por ahí algo interesante, es el abogado que busca ser mejor todo el tiempo, no importa si pierde la causa, ¿no? Pero por lo menos, digamos, ha ido a hacer el trabajo. Lo mismo que el juez también tiene que ser esa persona honesta, digamos, tiene que demostrar su capacidad, su sabiduría, sus experiencias, ¿no? Tiene que ser capaz, digamos, de definir estas situaciones, de entenderlas y de hacerle entender a las partes. Por ejemplo, en las audiencias de inspección, son sumamente importantes cuando el juez va. Tanto el abogado tiene que tomar atención como el mismo juez, porque ahí es donde va a conocer muchas cosas. Y también va a interaccionar con las mismas partes que están en litigio y va a tener la posibilidad de llamarle la atención, de hacerle reflexionar sobre el tema, sobre la situación en la que están, o llamarlos, por ejemplo, a una conciliación, decirle, miren, ¿por qué si son familiares, por qué ustedes siguen peleando? Vean, el expediente tiene ya 5 años. Ya han ido ustedes a la vía constitucional, como dice el doctor, ya han ido a la vía penal, ya, entonces, ¿qué están esperando? Y siguen ahí, y siguen viviendo en las mismas condiciones, entonces siguen ahí, es como ir hacia atrás, ¿no? O sea, están encerrados, dan vueltas sobre la misma pecera, ¿no? No buscan la superación personal, ¿por qué? Porque no solucionan el conflicto. Por eso es importante, digamos, todo este tema. La resolución o las resoluciones en el proceso, yo creo que es lo más esencial dentro del procedimiento. Bien, ya son las 21:12. ¿Seguimos o paramos? ¿Qué dicen ustedes?
Así se los cantantes. Seguimos. Ah, no, dice, no, sigamos. No, paramos. No, no quieren parar. ¿Ah? Me decía leer, yo me gané las resoluciones, me dio el auto de la sentencia, todos los considerantes los gané, pero por tanto los perdí, digo. Todos los Claro, así es, así es. Entonces, es que es verdad, doctor, te dice una cosa muy cierta que debería practicarse. Y como decíamos en otros módulos, hay sectores y hay personas, hay familias que venden una vaca para pelear una gallina. Así Entonces, es. Así es. entonces no, y eso se tiene que acabar con la mentalidad de los abogados, ¿no? De incentivarle a buscar la solución, como dice el artículo 10 de la Constitución, pues, ¿no? Que nos ha impuesto la cultura de la paz, pues, ¿no? Eso, y la buena concordia. Hoy día tenía que haber sido, se suspendió, iba a ser un acto de conmemoración de 7 años de la implementación del sistema de conciliación judicial en Bolivia a través de este código nuevo. 7 años que ya existe conciliación, incluso no solamente la conciliación previa o extrajudicial, sino también la conciliación intrajudicial. Es importantísimo. El que les habla está metido muy de lleno en el tema de la conciliación. Yo estoy leyendo un montón de cosas. Y a mí me gusta eso. Y yo lo aplico todos los días ahí en las audiencias y fuera de audiencia. Cuando viene alguien a reclamar, un abogado, una parte, dice, señor juez, quiero hablar con el juez. ¿Qué tiene? A ver, pasa que yo aquí, yo allá, yo más acá. Bien, ¿usted debe? Sí, debo. Y no puede pagar, no puedo. ¿Y qué pasa? Me van a rematar mi casa. Bien, entonces hay que buscar una solución, ¿no ve? No hay nada que no se pueda solucionar. Peor si es una cuestión de dinero. Y algunos dicen, aunque el conflicto, aunque sea difícil el conflicto, siempre tiene una solución. Y al final, digamos, de todo de ese túnel oscuro aparece una luz y se puede dar con la solución fácilmente. Y se va tranquila la gente, le cuento, arreglan en la audiencia y se van dándose la mano y todo lo demás. Y entonces uno también se despoja de un expediente más, un expediente menos, diríamos, ¿no? De lo que hay hartos ahí. Bien, entonces lo vamos a dejar acá porque yo siempre siento, digamos, que hay un espacio en el que ya la persona empieza a bajar su capacidad de atención. Y ustedes saben que todos los veo, la mayoría somos personas mayores, entonces tienen trabajo, actividades, entonces uno viene con un estrés de una sobrecarga de estrés, ¿no es verdad? Incluido yo también personalmente. Entonces a mí me agrada esto, pero es lindo pues también, pero también hay que moderarse, ¿no? No hay que sobrepasar sus límites. Después le viene de todo a uno, todos los males le vienen. Así que... es viernes, doctor. Claro, también es viernes, hay que descansar. Entonces, nos vemos el próximo. También, el próximo miércoles nos vemos. Voy a tratar, como les digo, de ponerles trabajo a ustedes, algún trabajo fácil, pero la otra vez le dije que lo iba a hacer, no lo hice porque me puse a analizar todo el material y preferí que mejor que ustedes tengan el material y revisen eso. Yo creo que les ha hecho bien, ¿no es verdad? Digan a ver qué pasó con el material que les di. ¿Ah? Les ayuda, ¿no? A mirar. Bastante, doctor, bastante. Sí, ¿Ya? ayuda a despejar dudas. Ayudas a entender muchas cosas, ¿no? Ya, yo el miércoles o antes de repente les voy a dar así de sorpresa de repente, pero se los voy a lanzar el trabajo si es que puedo lograrlo y para que vayan trabajando ustedes, ¿ya? Pero más me interesa que lean, porque quiero que discutamos acá como lo estamos haciendo ahora, que seamos más, o sea, más interactivos, que ya vengan leyendo, por ejemplo, esa jurisprudencia que le di y opinen de eso. Yo quería ahora que la clase sea de esa forma. Y dice, señor, a ver, señor profesor, a ver, dígame, esta sentencia me gusta, mire lo que ha dicho, esto es lo más importante que he leído ahora, ¿no? Esto concuerda con esto. Esa era la fórmula, digamos, ¿ya? Para que no quedarse callado con las ideas. ¿Y saben qué? Aprende uno. Esto que hemos avanzado ahora, y yo me he quedado hasta yo, digamos, hasta los pelos se le erizan a uno de ver una cosa que a uno le queda, digamos, adentro de su ser.
en cuanto a las cosas que hemos visto hoy día. Ok, nos vemos entonces el miércoles. Que tengan un buen fin de semana. Buen fin de semana, doctor. Que Hasta Dios el los miércoles. cuide como siempre, ¿ya? Que Vale. le vaya bien. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, Bye, doctor. bye.